El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas depositándolo en los Recibot, disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Hola, buenos días. La Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local del Ecuador, más conocida como Ley para las Áreas Protegidas, que ha tramitado la Asamblea, abre la posibilidad de inversión privada en proyectos dentro de esas áreas protegidas, el fortalecimiento de la seguridad y la lucha contra actividades como la minería y la tala ilegales. Garantiza la consulta previa, libre e informada para los pueblos y nacionalidades que habitan esas zonas. También se crea el Servicio Nacional de Áreas Protegidas bajo la rectoría del Ministerio de Ambiente, pero con autonomía administrativa. Contar con una ley para las áreas protegidas es importante, pero no todos han expresado su acuerdo. De su contenido, de lo que implica para el país y de cómo está la protección actualmente de la naturaleza en el Ecuador, hablaremos hoy en este programa especial de Descifrando. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el biólogo Tarcisio Granizo, ex ministro de Ambiente, director del Fondo Mundial para la Naturaleza WWF en Ecuador, Yolanda Cacabatze, reconocida conservacionista ecuatoriana, ex ministra de Ambiente, y el ingeniero Alfredo Carrasco Valdivieso, ex subsecretario de Capital Natural, consultor ambiental. Comienzo con Yolanda para preguntarle cómo recibió los cambios que se hicieron entre el primero y el segundo debate a la ley para las áreas protegidas que se ha tramitado en la Asamblea y qué valor le da a las mismas. Bienvenida, Yolanda Cacabatze, buenos días. Buenos días, Thalía, qué lindo estar en este programa y también con Alfredo y con Tarcisio para conversar de algo que me tiene totalmente entusiasmada, Thalía. Entusiasmada por varias razones, porque es primera vez en 20 años que vemos un gobierno interesado en tratar el tema de las áreas protegidas del Ecuador. Y eso es importantísimo porque el proyecto que presentan trata el tema de las áreas protegidas desde distintos ángulos. Y la otra razón para estar feliz con esta propuesta es que me daba miedo que no reflexionen los asambleístas sobre los riesgos de crear una empresa pública, que como ya sabemos en el Ecuador no hay ninguna empresa pública que funcione bien, y apuntaron y se pusieron de acuerdo en la constitución de un sistema de áreas protegidas. Y la diferencia entre las dos es enorme y estoy segura que vamos a ir tratando los varios temas que benefician al Ecuador desde todo punto de vista, no solamente desde la mirada nacional y no solamente desde la mirada de los ambientalistas y aquellos que nos preocupamos por los recursos naturales del Ecuador, sino por todo ciudadano. Abre el espacio para que muchos ciudadanos no solamente gocen de las áreas protegidas, sino que sean parte de un buen funcionamiento. Y esas dos razones ya son importantes, Thalía, para trabajarlas en las próximas semanas y meses, donde tenemos que asegurarnos que ya empiece a funcionar este sistema. Muchas gracias, Yolanda Cacabatze. La misma pregunta a Tarcisio Granizo. ¿Cómo recibió usted y la WWF que representa, tras hacer algunas sugerencias? Ustedes hicieron varias sugerencias durante el trámite a esta ley. Bienvenido, Tarcisio Granizo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Thalía. Un saludo cordial a Yolanda y Alfredo.
Sí, en efecto recibimos con mucha alegría los cambios que se hicieron a la primera propuesta que salió de la presidencia, porque se logró que varios de los comentarios que no solo habíamos hecho nosotros, sino varios sectores de la sociedad civil, Alfredo, por ejemplo, hizo un análisis exhaustivo de la ley y emitió varias recomendaciones. Varias de esas recomendaciones se han incorporado en la última versión de la ley. Y eso nos alegra porque quiere decir que ha habido la sensibilidad de escuchar a la sociedad civil, a la academia, etcétera, para hacer una ley que sea realmente útil y que históricamente sea un hito para el manejo de las áreas protegidas. Todavía queda algún par de temas que nos interesaría que se resuelvan, por ejemplo, que en verdad la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas sea no se quite del texto de esta propuesta, que por ejemplo se operativice el Fondo Nacional de Gestión Ambiental, que podemos hablar después de eso, y sobre todo que se garantice la participación y la inclusión de la sociedad civil, tanto en la discusión de la ley como en la discusión del reglamento, y esto es bien importante y podemos también hablar después de eso. Pero me parece que ha habido una sensibilidad grande por parte de la Asamblea mismo, el presidente de la Asamblea emitió un segundo borrador que fue mucho mejor que el primero. Después vino la discusión entre empresa pública y servicio, y ahora pues ha quedado el tema del servicio después de que hemos argumentado, como lo dijo Yolanda, que una empresa pública no es la mejor opción para manejar un sistema nacional de áreas protegidas. Recordemos que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas está constituido por todas las áreas protegidas, es decir, parques nacionales, reservas ecológicas, reservas biológicas creadas por el Estado para proteger la biodiversidad, y lo que estamos buscando es un servicio, que es una entidad autónoma especializada que maneje este sistema, que esté adscrito al ministerio, pero que tenga la autonomía suficiente para poder gestionar, manejar, regular, controlar, etcétera, el sistema. Gracias. Gracias a usted, Tarcisio Granizo. Alfredo, también quisiera una lectura de su parte de esta ley de los cambios, como he dicho, y Yolanda y Tarcisio han dejado entrever y han manifestado taxativamente que se acogió varias de las sugerencias que se hicieron para lograr esto que es un interés de todo el país, ¿no? De proteger quizás nuestra mayor riqueza colectiva. Bienvenido, Alfredo Carrasco Valdivieso, buenos días. Gracias, Talia, por la invitación. Grato compartir con Yolanda y con Tarcisio, tradicionales actores del mundo ambiental y con importantes posiciones. Comparto lo que han señalado tanto Yolanda cuanto Tarcisio con respecto a la importancia que se ha dado al tratar el tema de las áreas protegidas del Ecuador. Aquí voy a destacar de que ha sido una aspiración de muchísimos años, no de reciente, muchísimos años, de repensar la institucionalidad ambiental del Ecuador, con un ministerio que ejerza la política pública y con la presencia de servicios, y aquí voy a hablar de dos o tres. Uno, el que ya ventajosamente en el marco de esta ley se está tomando, que es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, muy demandado, como señalo, desde hace muchísimos años. El otro que tiene que también ser tratado, si bien es cierto, no está en esta ley, es el Servicio Nacional Forestal. Y el otro, el Servicio Nacional de Recursos Hídricos. Entonces, cuando vemos toda esa coyuntura en la cual tiene que haber una entidad que haga la política pública, nos obliga a pensar y a discutir de cómo está ese rato la institucionalidad ambiental. En el caso particular de la creación del servicio, ya Yolanda y Tarcisio se han expresado sobre la importancia que tiene la creación del servicio como una entidad. Lo de la empresa pública yo creo que fue un grave error estratégico de parte de quienes propusieron la ley, de haberla planteado, pero ventajosamente eso ya no está en discusión. Ahora, en la discusión que se ha dado en la Asamblea, ya se reafirma la importancia del servicio como una entidad que tiene autonomía, que tiene financiera, que tiene una autonomía técnica, y eso dice mucho sobre la necesidad de que la gestión de las áreas protegidas quede ahora sí ya
bajo un ente realmente tecnificado. Y esto sí, también ahí acojo lo que señalaba Tarcisio, la necesidad de que en el proceso de discusión, porque se plantea y se dan como 45 días para que se establezcan todos los protocolos y ya se cree el Servicio Nacional, debería el Ministerio del Ambiente tener la apertura para que haya una efectiva participación de todos los actores sociales que tienen relación o que están vinculados o que perciben o que viven dentro de áreas protegidas. Yo creo que ese es un gran reto. El Ministerio del Ambiente tiene una gran responsabilidad en los siguientes días. Muchas gracias, Alfredo Carrasco. Vuelvo con Yolanda porque este planteamiento que se hizo también inicialmente es porque se le quiere sacar, ¿no?, al crimen organizado que se ha metido en áreas tan frágiles y quizá parte de la riqueza, como decía, mayor del Ecuador. A uno le duele mirar cómo están metidos en la Amazonía, metidos inclusive en el Azuay, que uno pensaría que no llegaron a introducirse ahí, pero que están en el Podocarpos o algo. Hay una manera, esto será una herramienta, hay posibilidades, porque aquí ya sería inclusive un trabajo también con la fuerza pública, ¿no? ¿Cómo viabilizaría esta ley para desalojar, si se crea el crimen organizado que está metido en las áreas tan frágiles como sensibles del país? Esa es una muy buena pregunta, Talía, porque como tú dices, estamos en una situación en el país que nos da, que tenemos que lamentar. El que hayamos cedido parte de nuestro territorio, partes de nuestro territorio, a una serie de actividades ilegales. Pero yo tengo mucha confianza, Talía, en que una coordinación con policía y el ejército y comunidades locales, ¿no es cierto?, y organizaciones que están trabajando en el territorio, que entre todas ellas podamos trazar estrategias que deben ser basadas en información, ya no de gente recorriendo el camino, o no solamente de gente recorriendo estos caminos, sino de la tecnología que existe en este momento en el planeta para detectar cualquier cosa que suceda, buena o mala. En este momento, como vemos en Brasil, por ejemplo, cómo se ha reducido la deforestación, y todo se hace a través de satélite. Apenas se tumba un árbol, los satélites identifican dónde está el problema y pueden actuar de inmediato. Y eso debe suceder acá en el Ecuador también, y con el apoyo de cuerpos calificados para poder usar la fuerza cuando eso se requiera. Y lo que aspiramos todos es que dentro de poco tiempo ya no tengamos a grupos ilegales dentro de las áreas protegidas. Y eso requiere también algo que es importantísimo y que no le hemos dado mucha atención en las últimas 2 décadas, la importancia de profesionalizar a los guardaparques. Nuestros guardaparques tienen un amor al arte y por eso están ahí, pero no porque reciban todos los beneficios que deberían recibir de la capacitación, de inclusive ascensos dentro de su carrera, de mejores sueldos, ¿no es cierto? Y tener guardaparques que no solamente sean externos en cuanto a el origen en el territorio ecuatoriano, sino comunidades locales, personas de las comunidades que quieran dedicarse a ser guardaparques y que sean parte de una fuerza profesional que nos ayuden a controlar lo que pasa en las áreas protegidas. Hay que interrumpir un minuto, Yolanda, para que justamente un poco profundizar en esto. Me enteré justo durante el debate de esta ley que apenas hay 600 guardaparques en el Ecuador, no podía creer, y que la mayoría no tienen una formación, ¿no?, porque deberían ser expertos para cultivar exactamente las especies, digamos, gente con total profesionalismo de su área que cuidan, y en efecto, quienes mejor cuidan son los vecinos del lugar. ¿Cómo se haría eso, la capacitación, y cuál sería el número ideal de guardaparques en el Ecuador y Holanda? No me atrevo a decir un número ideal, pero por lo menos 3 veces más guardaparques. Si pensamos en que todos estos territorios son enormes, con muy pocas excepciones tenemos áreas protegidas pequeñas, pero necesitamos
muchísimos más de los que tenemos, porque además de proteger, van a ser educadores, van a contagiar el entusiasmo a la gente que visita el área, informándoles para qué sirve, por qué el páramo es importante, por qué la selva y los bosques tropicales son importantes, por qué esta planta o este animal o esta mariposa juega un rol importante en el círculo de la vida. Entonces, en los guardaparques pensemos no solamente en los que existen, sino en aquellos que deben sumarse a esto desde comunidades locales y desde otros lugares del país donde se vea a esto como una profesión, como una profesión que vale la pena invertir en los estudios universitarios, que vale la pena invertir en capacitar y en capacitarse. Muchas gracias, Yolanda. Tarcisio, tengo entendido que hay 70 áreas protegidas en el Ecuador y que sería el 20% del territorio, ¿no? Eso es lo que se ha mencionado durante estos días que hemos estado hablando también de este tema tan fundamental. Yolanda hablaba además del uso de la tecnología. En verdad, si Brasil puede controlar con esa inmensidad de territorio, para nosotros resultaría más fácil. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes a escala internacional para la protección de estas zonas? Y en efecto, digamos, es efectivo, más vale, el uso de la tecnología. ¿Y cómo se haría eso en el Ecuador? Bien, sí, la tecnología es fundamental. Ahora entiendo que según la legislación ecuatoriana, las pruebas de la tecnología, por ejemplo, satelital, no sirven en un juicio. Eso me enteré recién. Habría que investigar un poco más de eso, pero, digamos, la tecnología la ley tendría que adaptarse también a la tecnología y todavía no lo está. Pero quería referirme a algo que mencionó Yolanda y que te preguntaste, Talía, y es el tema de los guardaparques, ¿no? Y voy a hablar con números. En este año 2025, el presupuesto del Ministerio de Ambiente es de $102 millones. Eso es el 0,61% del presupuesto general del Estado. Imagínate, para controlar el 20% del territorio nacional. Repite la cifra, por favor, Tarcisio. $102 millones de presupuesto del Ministerio del Ambiente, pero de todo el Ministerio del Ambiente. No es nada. Lo que reciben las áreas protegidas, o sea, lo que recibe el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es apenas $21 millones. $21 millones de esos 102 millones. Y de esos $21 millones, el 62% viene de la cooperación internacional. Es decir, el monto que se le da al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del presupuesto nacional del Estado es ínfimo, pero absolutamente ínfimo. Y se calcula que hay, este momento, un guardaparque por cada 40.000 hectáreas. Y si nosotros vemos, como también ya lo mencionó Yolanda, que existen áreas protegidas tomadas por el narcotráfico o por actividades ilegales como la minería, la necesidad de contar con digamos, más recursos, más guardaparques, más infraestructura, etcétera, es fundamental. Y ahí entra el tema también de la ley, que yo reconozco que es importante, que es que desde el primer borrador de la ley que salió de la presidencia, se reconoce que hay un problema de seguridad en las áreas protegidas y se busca que los organismos de control de la seguridad del Estado, Ejército, Policía, Armada en el caso de las áreas marino-costeras, estén más presentes en las áreas protegidas. Porque si nosotros queremos tener los números que tiene Perú, por ejemplo, solo en concepto de ingresos a las áreas protegidas, el Perú genera $700 millones al año. Y si queremos generar algo así para el Ecuador, tenemos que declarar a las áreas protegidas como espacios seguros. Y la única forma es a través de que haya un control adecuado del Ejército o la Policía. Los guardaparques son todólogos, pero no pueden enfrentarse a estos grupos de delincuencia organizada o a grupos criminales porque no tienen armas y porque esa no es su función. La función de garantizar la seguridad en las áreas protegidas y en el resto del país es una función del Estado. Entonces, la tecnología bienvenida, hay muchísimas tecnologías que pueden monitorear actividades ilegales dentro de áreas protegidas. El tema es que tecnología, en el caso de juicios, de demandas, etcétera,
no sería aceptada por las partes judiciales. Entonces eso también hay que cambiar. Pero se tendría que actualizar la legislación, ¿no? Ahora que estamos en el país haciendo leyes en cantidades, podría ser eso, quizá Totalmente. un pequeño detalle nada más. Así es. Se debería reconocer que estas tecnologías pueden brindar pruebas en contra de delitos ambientales dentro y fuera de áreas protegidas. Muchas gracias. Y se nos fue el tiempo, así es cuando dicen cosas muy importantes del primer bloque. Permítanme aquí hacer la primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de ex, @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas depositándolo en los Recibot, disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con Yolanda Cacabatze, reconocida conservacionista ecuatoriana, ex ministra de Ambiente, el ingeniero Alfredo Carrasco Valdivieso, ex subsecretario de Capital Natural, consultor ambiental, y el biólogo Tarcisio Granizo, ex ministro de Ambiente, director de la WWF en Ecuador. Alfredo, en lo que se ha conocido de la ley y cómo quedaría, ¿cuál sería el papel del Ministerio de Ambiente y cuál el de Turismo y el de Trabajo? Porque sé que van a juntarse, ¿no? Exactamente para manejar este servicio, este organismo, ¿no? Nacional de Parques, de Áreas Protegidas. Mientras hay algunos días, alguien de ustedes dijo que sería 40 días para perfeccionar esto. Y de paso también una pregunta, ¿por qué ha habido ese criterio no negativo, pero sí de dudas de algunos sectores, sobre todo de los campesinos y de los habitantes de las zonas y de las áreas protegidas, Alfredo? Talía, voy a tomarme un par de minutos con respecto a la pregunta que hiciste anteriormente y que quisiera aportar, que una de las partes de los procesos para impedir o tratar de evitar la presencia de grupos ilegales es buscar una mayor conexión con los actores locales a través de mecanismos o a través de procesos o de proyectos que generen ingresos, que les generen participación. Las actividades ilegales lamentablemente se nutren de la incertidumbre social y de la incertidumbre económica en las cuales están sometidas muchas de las comunidades. Cuando uno analiza dónde están preferentemente los grupos ilegales, lamentablemente debo señalar, en mucho están asociados con provincias o con sectores en los cuales los niveles de pobreza son bastante serios. Entonces, un reto que debe tener, o que tiene el Estado, es, si bien es cierto, es importante y la ley prevé una cierta participación en condiciones muy particulares de las Fuerzas Armadas, el Estado debe tener una estrategia de incorporación socioeconómica a las comunidades, sea como guardaparques, como bien se citaba, o siendo activos a través de otros procesos productivos asociados con la conservación, con el manejo y con el bienestar local y el entorno de las áreas protegidas. El otro tema que quisiera destacar y que lo mencionó Tarcisio con respecto al presupuesto. Voy a poner solamente un ejemplo muy patético de lo que ha sido un proceso de erosión presupuestaria, caso del Parque Nacional Galápagos. La única área protegida en donde se cobra una tarifa de entrada son las Islas Galápagos. Actualmente están en $200. La pregunta es, ¿esa plata realmente va para fortalecer el presupuesto del parque? Cuando vemos las estadísticas de los últimos años, se ha ido erosionando el presupuesto general del parque. En realidad, no tengo la cifra exacta, pero debería estar en el orden de los $8 millones. El rato recibe, creo que alrededor de $3.5 millones, siendo una de las áreas que mayores cantidades de ingreso genera. Y la otra parte dentro de la visión de... Perdón, hay un ruido, no sé si donde Alfredo o algo, pero por favor les rogaría, a lo mejor cierran el micrófono si me están hablando, y Alfredo, porque hay un ruido que perturba para la audiencia escuchar bien. Adelante. Sí, pero no es ese lado. Okay. Y el otro lado es lo que yo señalaba con respecto a ingresos para el presupuesto general. En
X gobierno, que no voy a señalarlo, se eliminó la tasa de ingresos a los parques nacionales, a las áreas protegidas. Y eso ha ido debilitando también la capacidad de generación de ingresos de los que pueden generar las áreas protegidas. Y eso lo voy a anclar con respecto a lo que tú me señalas con respecto al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Trabajo. Del lado del Ministerio de Trabajo es importante que se haga un proceso exhaustivo de lo que va a necesitarse para una gestión eficiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Allá tienen que haber cambios significativos y ampliar también y dar la apertura para que exista una ampliación de la incorporación de nuevo personal. Yolanda citaba los números, también lo citó Tarcisio, de los actuales guardaparques. Entonces, el Ministerio de Trabajo está obligado a establecer una estrategia de cómo, que estaría asociado, y aquí entra el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ambiente, con el proceso de capacitación de los guardaparques. Quiero recordarles, sí hubo una escuela para capacitación de guardaparques en la década de los 90, cuando había el INEFAN, y estaba en Conocoto, y allí había un... Alfredo, se perdió la señal, creo que estabas moviéndote. Regreso, Yolanda, contigo para hacerte la pregunta sobre las dudas que tienen sectores indígenas, también académicos y también algunos ambientalistas, que inclusive algunos de esos sectores llegó a decir que es un proyecto inconsulto y regresivo, y que era respecto a la consulta previa, ¿no? Que la Constitución garantiza en los artículos 71 y 104 y 404, perdón. En verdad no hay el riesgo de mercantilización de la naturaleza, como ellos dicen. Hay un modelo a seguir con la experiencia vasta que tienen ustedes, tú, Tarcisio, Alfredo, pero tú has estado también muchísimos tiempos en organismos internacionales y también en Galápagos, que estás presente. Hay un modelo a seguir que no solamente que no defraude, sino que sea ventajoso para todo el país. Sí, sabes, Talía, que yo había escuchado también esto de que no se incluye el tema de la consulta previa informada, que no se incluye el tema de las zonas intangibles. ¿Recuerdas cuando las creamos en el 98, creo, 99? No, todas están allí e insistentemente a lo largo del texto de la propuesta se menciona la importancia de el trabajar en coordinación con comunidades locales. Sí, no, pero también se habla de algo que es súper importante, que tú también lo mencionas, que es el tema de turismo. Miremos a Costa Rica. Los principales ingresos de Costa Rica son el turismo. Miramos a los países más destacados en áreas protegidas y turismo, que en África, Tanzania, Kenia. No hay un conflicto. Puede haber un conflicto si es que las reglas del juego no están claras. Y las reglas del juego tienen que ser, número uno, cada área debe tener su plan de manejo. Un plan de manejo que no es diseñado y construido en el escritorio del director del sistema, sino que es trabajado por todas las partes que tienen, todos los grupos de interés, comunidades locales, poblaciones que están ahí desde hace muchísimos años o siempre estuvieron ahí, el Ministerio de Turismo, el Ministerio del Ambiente, organizaciones no gubernamentales. Todos estos actores tienen mucho que contribuir para que se hagan bien las cosas, para que el plan de manejo sea una guía que pueda tener uno en el bolsillo de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y si hablamos del sector de la empresa turística, las reglas tienen que ser igualmente claras. Las inversiones tienen que ser evaluadas anualmente. Si no se cumple con todos los principios que debe tener una instalación, una infraestructura en un parque nacional, pues se le quita la licencia. Pero mientras cumpla con todas las obligaciones, qué bien que tengamos servicios que ofrecer dentro de las áreas protegidas, así como se da, Tarcisio mencionó Perú, tenemos Colombia y Costa Rica, que ha sido un ejemplo de tiempo más largo. Y ahí el tema de
de respeto a las comunidades locales está muy claramente establecido y mencionado como uno de los principios y valores más importantes, el que toda acción sea tomada con todos los grupos de interés. Yolanda, escuché una entrevista tuya a mi colega Freddy Paredes, realmente muy interesante, que además con el entusiasmo que tú siempre manejas y has laborado y has trabajado dedicada a la naturaleza, comentaste que había sido todo un lío cuando tú fuiste ministra y pensaban que entregar el Parque Nacional del Cajas a la administración del municipio iba a lo mejor a perturbar, a dañar eso, y ha sido todo lo contrario. Azuay y los cuencanos apropiados del Cajas le mantienen súper bien. Esa experiencia positiva, ¿cómo podría replicarse? Porque sí hay dudas, pues en el país alguna gente lo que quiere es hacer dinero y si quiere construir a lo mejor una hostería en un lugar que sea de gran naturaleza y que le vaya a dar réditos. ¿Crees tú que haya la suficiente conciencia como para decir no puedo yo ganar ahora dinero y dañar este patrimonio que es al infinito para el país? Sí, yo creo que el modelo de Cuenca, de la Azuay, nos da pie para pensar en que otras provincias pueden hacer lo mismo, pero definitivamente tiene que haber un convenio a través del cual cumpla con todos los requisitos que debe cumplir un área, un equipo o una provincia, un gobierno local que vaya a manejar un área protegida. El del Cajas fue un ejemplo para mí que me abrió una puerta nueva al trabajo, porque yo tenía mucho susto, que cómo vamos a desmembrar el sistema. Y el gobierno de Cuenca y el gobierno de la Azuay insistieron en que ellos estaban en total capacidad para manejarlo bien. Lo demostraron así a través del manejo hasta el día de hoy. Así que no le debemos tener susto tampoco a que autoridades locales en distintas provincias puedan hacer algo similar. Sí, Yolanda, adelante. Si me das un momentico, y es que la idea de la creación de un fideicomiso con fondos internacionales y nacionales, y los nacionales que sean el pago por entrar a cada una de las áreas protegidas, ¿no es cierto? Tanto para nacionales como para extranjeros, definir cuál debe ser ese monto. Pero hay gobiernos donantes que dicen necesitamos que el Ecuador tenga un sistema de áreas protegidas para poder contribuir con fondos que son significativamente grandes y que nos puedan ayudar, sobre todo estos primeros años en que nuestro país está en una crisis fiscal, que nos puedan ayudar a mantener las áreas protegidas. Pero una de las condiciones que yo pondría, no me han dicho así los donantes, pero yo sí creo que debe haber un directorio multisectorial con el gobierno, por supuesto, total. Las ONGs, el sector productivo, la academia, un directorio de 6 o 8 personas que puedan tomar decisiones donde se tomen consideraciones de distinto tipo importantes para un buen manejo de las áreas protegidas. Gracias, Yolanda, porque justo tenía el tema del fideicomiso para preguntarles, porque claro, los donantes conocen, ¿no?, las veleidades, pongámoslo en ese término, no más de cuando cambia otro gobierno. Y claro, un fideicomiso de un área de protección tiene que ser algo que supere a los gobiernos y que sea manejado de manera técnica, porque ahí están las dudas. Sí, qué bueno que resolviste ese tema. Y voy a preguntarle a Tarcisio, que también tiene esa enorme experiencia justamente en esto de cómo sería el manejo del fideicomiso, y añadir algo. En el Foro Económico Mundial, tengo entendido esta cifra, encontré allí buscando la información, que ubica al Ecuador ahorita en el puesto 88 de 119 países en competitividad turística. Escuchando a Yolanda y con lo que sabemos de Costa Rica, que el mayor ingreso es de la naturaleza, ¿no?, del turismo por la naturaleza, y nosotros teniendo lo que tenemos no merecemos realmente tanta belleza. A ratos creo que no estábamos preparados para eso.
¿Cómo revertimos esto, por favor? Porque no hay derecho que teniendo esta riqueza maravillosa, extraordinaria, con lugares, no solamente Galápagos, la Amazonía, el Yasuní, tantos parques, ¿cómo se hace para que realmente respetemos y sea esto para larga data, no para este momentito nada más, Tarcisio? Bueno, sí, en efecto, esto del fondo de fideicomiso es interesante, pero ya existe en el Código Orgánico del Ambiente, existe un Fondo Nacional de Gestión Ambiental que no ha sido operativizado, es decir, está en el papel, pero nunca ha sido operativizado. Nosotros creemos que esta puede ser la alternativa a un fideicomiso, digamos, porque ya está contemplado en el Código Orgánico del Ambiente y que podría canalizar recursos públicos, privados, nacionales e internacionales. Y por supuesto, la ley debe disponer qué parte de los ingresos generados en las áreas protegidas se reinvierten en el manejo, en su propio manejo, con mecanismos transparentes y participativos. Y ahí coincido con Yolanda en que debería haber un directorio que rinda cuentas regularmente y que sea absolutamente todo manejado transparentemente. En efecto, lo que tú dices, Thalía, el Ecuador es un país con un potencial turístico gigantesco, porque Costa Rica, como dijo Yolanda, vive del turismo. El Ecuador tiene 3 o 4 veces más biodiversidad que Costa Rica, por un lado. Por el otro lado, es un país relativamente pequeño y relativamente bien conectado. Uno puede estar en horas, pasar de la costa a la sierra y de la sierra a la Amazonía. A menos que haya derrumbes y, como sabemos, ese tipo de cosas, paros en las carreteras, etcétera. Pero más allá de eso, es un país más o menos bien conectado. Entonces, es una barbaridad que nosotros estemos perdiendo recursos por no poder impulsar y potenciar el turismo de naturaleza, este turismo que se llama de bajo impacto, porque no queremos, como ya ha habido planes, de que la playa de los Frailes se convierta en un resort o en un Cancún, sino más bien apuntarle a ese turismo de naturaleza. Y para, digamos, me resulta más terrible todavía que ya vimos cuál es el presupuesto del Ministerio del Ambiente, pues el presupuesto del Ministerio de Turismo es inferior. O sea, imagínate, pudiendo ser el ingreso turístico más importante aún que la minería y el petróleo, los presupuestos que tienen el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Turismo, que serían los entes encargados de promocionar este turismo, pues son ínfimos. Entonces, yo creo que estamos perdiendo una oportunidad y ahora quizás pueda venir una oleada de nuevas leyes que lo que hagan es fortalecer la posibilidad de que el turismo se convierta en un recurso económico para el país, fundamental, importante y, como digo, más allá y más mejor que los ingresos que vienen del petróleo y la minería. Gracias, Tarcisio. Sobre todo algo que se piense no solamente en este momento, sino para las futuras generaciones, ¿no? Es un recurso ad infinito. Alfredo, no sé si ya estás bien ubicado en un lugar donde no se interrumpa la comunicación. ¿Cómo me escuchas? Sí, ahí te escucho muy bien, gracias. Y quisiera también un comentario tuyo sobre el manejo del fideicomiso, cómo visualizas tú y también cómo hacemos para que haya una conciencia, ¿no? Porque ustedes son expertos y además tienen experiencias enormes en el exterior de cómo se maneja esta riqueza natural extraordinaria. Pero aquí no tenemos conciencia. Yo creo que esto tiene que comenzar en las aulas, ¿no? Desde el niño que entra por primera vez a clases, para que valoren y aprecien y se sientan orgullosos. Yo creo que uno de los déficits del Ecuador es de la falta de sentido de pertenencia y de orgullo de lo que tenemos en todo. ¿Cómo se propicia eso, Alfredo? ¿Y cómo se encara y cómo se hace conexión con todo lo que se está probando ahora, más la riqueza ecuatoriana, que no sea devastada y que no sea realmente para un tiempo corto? Ya, bueno, con respecto al fideicomiso, creo que Yolanda y Tarcisio se han expresado ampliamente, yo comparto la visión de ellos, pero aquí un tema fundamental, y voy a insistir en esto, que ya fue citado, es la generación de confianza. Si es que no hay confianza en la estabilidad de una política pública, si no hay confianza en la estabilidad institucional,
Y aquí entra articulado con algo que yo estaba comentando, y no sé si me escucharon, sobre el proceso, por ejemplo, de darles herramientas a quienes son parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, en este caso, para que haya una carrera. No vamos a poder tener una suerte de estabilidad necesaria. Puse un ejemplo también en el caso del Parque Nacional Galápagos. Hay una inestabilidad, lamentablemente, en términos de un cambio repetitivo y en corto plazo del director. No hay continuidad estratégica en ese tipo de temas. Y esto observa mucho la cooperación internacional. El artículo 5 de la ley que se está aprobando habla precisamente que pueden nutrirse de donaciones nacionales e internacionales, pero eso está muy asociado a la confianza. Ahora, con respecto a tu criterio sobre la conciencia ciudadana, aquí voy a comenzar haciendo una reflexión que inicia al inicio de esta conversación. El hecho de que se haya puesto la importancia de discutir el tema de las áreas protegidas dice mucho de la conciencia nacional con respecto a lo que es el ambiente. Debemos reconocer que en el Ecuador se ha avanzado notablemente el conocimiento sobre temas ambientales. Ya se discute en las aulas y hay parte de su currículum la discusión precisamente de temas ambientales. Eso es parte del proceso, no se ha llegado a la etapa todavía deseable. Sin embargo, creo que se van dando pasos fundamentales en términos de educación. Y aquí sí entran, entre otros, el Ministerio de Educación debe ser muy consciente de su responsabilidad para una revisión estratégica de los currículums académicos, tanto a nivel de escuelas cuanto a nivel de colegios, de tal suerte de que ya sea una materia, o sea, un proceso integral dentro del proceso educativo nacional. No es que no se esté dando ya, sin embargo hay que fortalecer. El Ministerio de Ambiente está obligado a establecer algo que ya había hace muchísimos años, unos sistemas de educación ambiental formal y la no formal también, a través de los propios guardaparques, a través de sus propios funcionarios, quienes en el pasado y actualmente sí lo hacen, son muy activos en la relación con los miembros del sistema educativo nacional. Eso también va a la par de lo que tiene que hacer el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo tiene una gran responsabilidad de promover, tanto a nivel de escuelas y colegios, cuanto a nivel de los propios empresarios, porque los empresarios de turismo juegan un papel importante en la concienciación sobre la importancia de la visita a las áreas protegidas. Y esto viene anclado sobre cuál es mi responsabilidad como ciudadano para contribuir a que se fortalezca un área que es mucho, no solamente desde el área del turismo. Recordemos, las áreas protegidas son el banco de los servicios ambientales de donde se nutre la sociedad ecuatoriana. Gracias, Alfredo. Ahí quedemos porque se nos fue el tiempo. Eso es lo único que no puedo controlar aquí. Ustedes hacen además del programa y han hablado cosas muy interesantes. Permítanme hacer aquí una nueva pausa, recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1 y en Voces Azuayas. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas depositándolo en los Recibot, disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando con nosotros el ingeniero Alfredo Carrasco Valdivieso, el subsecretario de Capital Natural, consultor ambiental, el biólogo Tarcisio Granizo, exministro de Ambiente, director de la WWF en Ecuador, y Yolanda Cacabatze, exministra de Ambiente y reconocida conservacionista. Permite, Alfredo, antes de darte la palabra para que concluyas lo de ahora, quiero preguntarle algo, porque quiero introducir este tema en este último bloque a Tarcisio Granizo. Mientras estamos hablando de este tema, Tarcisio, el día miércoles el gobierno dio licencia ambiental para el proyecto minero Loma Larga en Azuay.
Y hay que recordar que Cuenca hizo una consulta popular y la gente le dijo no a la minería. Entonces se dirá una de cal y otra de arena mientras se aprueba una ley que podría ser ventajosa para el ambiente. Bueno, es precisamente lo que tú dices, Thalía, una de cal y una de arena. A veces tengo la sensación, no solo en este gobierno, sino en muchos gobiernos, que nos distraen con unas cosas por un lado para meternos los goles por el otro. Yo creo que aquí va a haber una situación de conflicto, de conflictividad, porque estamos cuestionando precisamente lo que es la democracia. ¿Qué mismo es la democracia? Si no se respeta la manifestación mayor de la democracia, que es la consulta popular, si no se respeta lo que dice la gente en mayoría, entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Entonces, esto cuestiona las bases mismas de la democracia, y es una pena que estos temas se den en cuestiones ambientales y por supuesto relacionadas con cuestiones sociales y económicas. Pero yo creo que aquí estamos ante un fenómeno mediante el cual nos consultan una cosa, la consulta saca una victoria de un sí o un no, y después los gobiernos hacen lo que les da la gana, y eso pues no es una democracia participativa. Ahora, ¿cómo se media, cómo se hace esto? Porque la gente también dirá, van a aprobar una ley y seguro dirá la gente, intento interpretar lo que piensa, con un poco de audacia también, pero porque soy parte del pueblo ecuatoriano, obviamente. Dice, no llegará después a privatizarse algunas áreas de reserva para que hagan proyectos turísticos, no faltará quien quiera hacer un resort por allí. Esto genera dudas porque, como bien dice Tarcisio, si ya se aprobó, ya fue la gente la que se pronunció, para eso hay la consulta previa, y después se da la licencia ambiental. ¿Cómo deshacemos este nudo en la conciencia de la gente, ¿no? Que dice, bueno, no es verdad a veces lo que se dice, lo que se promete, algo hay de por medio, y ahí se crean las dudas en la población. Claro, si vemos la primera versión de la ley de áreas protegidas, se abría una puerta peligrosísima a la privatización. Aquí en el nuevo texto en 2 oportunidades se menciona expresamente en el artículo 4, en ningún caso se permitirá la privatización de las áreas protegidas, y en el artículo, me parece que es el 7, dice, ningún proyecto o actividad permitirá la privatización de las áreas protegidas. Sin embargo, en el artículo 4 dice, el modelo de gestión de las áreas protegidas podrá optar por la gestión directa estatal o con gestores privados a través de mecanismos contractuales de administración conforme lo determine el reglamento. Entonces, la pelea ahora es qué va a estar en ese reglamento. Y por eso decía que es fundamental que la sociedad civil, los sectores académicos, las ONGs, los sectores sociales, participen en la elaboración de ese reglamento, porque como te decía, es en el reglamento donde a veces meten los goles en contra. Entonces, ahí es donde están los miedos, y eso levanta ciertas suspicacias, y eso levanta esta serie de pronunciamientos en contra de la ley que, son preocupaciones, preocupaciones que son de varios sectores, ¿no? Preocupaciones legítimas, pero que deben ser claramente especificadas, tanto en la ley como en el reglamento, que la privatización no es posible porque la Constitución lo prohíbe. Gracias, Tarcisio. Yolanda, lo de Loma Larga. Como le decía Tarcisio, ¿cómo se explica que mientras se está tratando de hacer una ley para preservar, para manejar bien nuestras reservas naturales, nuestras zonas de tanta belleza, inclusive hay zonas intangibles en el país, y mientras tanto, después de haberse pronunciado el pueblo de la SUAY, concretamente la zona de Girón, en contra de esto, se da la autorización, se da la licencia ambiental? ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la lectura que tienes? No he visto, Thalía, si es que se da ya la autorización después de algún tipo de consulta. Me daría mucha pena que no se haya dado un proceso de consulta, y al mismo tiempo... No, te comento, perdona, te interrumpo, te comento. Hubo la consulta, la gente votó más creo que fue 81% que dijo no a la minería, por eso que tenían toda la ilusión de que ya eso se olvidaba, y total, el día miércoles
hubo ya la autorización, la licencia ambiental del gobierno. Ya, ¿y tú crees que desde la primera vez que se dijo no a la minería no ha habido un debate, una conversación para cambiar algunos elementos de la operación minera? No sé, no tengo idea, pero aquí yo sí quiero comentar, esto a veces me causa problemas, Talía, en cuanto a mi posición respecto al extractivismo. No existe ninguna operación extractiva que sea sustentable. Lo que sí hay es operaciones extractivas responsables y no responsables, por supuesto. Yo he visto aquí en el mismo Ecuador una operación minera en el sur, en el Oro, de primer nivel, donde el agua que se botaba al río después de todo el proceso minero era más limpia que la que entraba al circuito químico en la producción del oro. Y una operación así sí se puede dar, ¿no es cierto? Lo malo es que no siempre el Ecuador exige al operador de la mina, de la extracción, exige condiciones que sean evaluadas 2 veces al año o 3 veces al año y que tengan unas multas enormes si es que no cumplen con ellas, ¿no es cierto? Pero no estoy defendiendo a Loma Larga. Lo que estoy defendiendo es que en el Ecuador oímos la palabra minería y enseguida decimos no, sin decir cómo se la va a hacer. Es posible que se la haga de tal manera que uno va dejando un territorio devastado atrás, de inmediato se le va rescatando a ese territorio que queda devastado, se hace inversión en recuperar la calidad del suelo y cosas así. Pero en el caso de Loma Larga es una pena que mientras estamos discutiendo esta ley se haya dado la autorización para iniciar, si es que no se ha llegado a concluir en qué condiciones se lo va a hacer para afectar lo menos posible, para que sea responsable con la sociedad, con el agua que produce la provincia de La Suay y que es no solamente valiosa, es indispensable para el ser humano y la naturaleza. Muchas gracias, Yolanda. Alfredo, lo que querías concluir, y también me gustaría una opinión sobre la autorización esta para Loma Larga, porque también es parte donde están las instalaciones, donde se montaría, esperemos que no, son nacientes de ríos, ¿no? A ver, yo justo voy a anclar lo que estaba señalando con lo que tú preguntas en este momento. Entre los servicios que dan las áreas protegidas precisamente está el de recursos hídricos. Entonces, si nosotros no tenemos una lógica de protección de recursos hídricos y tener políticas bien claras qué se permite y no se permite, pueden darse situaciones como las que tú acabas de plantear. Aquí voy a hacer un paréntesis y destacar algo que ya se mencionó con respecto al Cajas. Y Talía, tú lo sabes muy bien porque eres de allá. Si hay una provincia o una ciudad que tiene una cultura particular con respecto al agua, es Cuenca. Desde niño, cuando uno pensaba en el Cajas, pensaba en las lagunas y en el agua. Entonces, me parece que eso tiene que ser reconocido, tiene que ser rescatado y tiene que ser fortalecido. Y aquí voy a señalar sobre el tema ya de ordenamiento territorial. Una de las agendas perdidas que tiene el Ecuador es no tener un claro plan de ordenamiento territorial en donde quede relativamente, no perfectamente porque nada es perfecto, relativamente establecido qué tipo de actividades económicas son factibles de hacer, bajo qué políticas tienen que hacerse, cuáles son las regulaciones que tienen que establecerse y cuáles son las instituciones responsables de hacer el seguimiento que corresponda. Y esto está asociado con el tema minero. Yo soy geólogo, creo entender algo de minería y no es que estoy en contra de la minería, pero sí estoy en contra de que simplemente se permita o se otorguen permisos en áreas en las cuales, por razones estratégicas, de biodiversidad, hidrológicas, no deberían darse, no obstante que pueda haber algún o cierto potencial económico minero. Ecuador tiene que saber decir no en a ese tipo de actividades, en aquellas áreas que están asociadas precisamente con la incidencia
un amplio sector de la comunidad y de la economía nacional y del mantenimiento de los bienes naturales. Entonces, lo que voy a tomar las palabras de Tarcisio, una de cal y otra de arena. Sí, resulta frustrante, y ahí es lo que viene también en el tema de la pérdida de confianza que en un momento dado se da cuando se promulgan leyes. Y esto tiene incidencia también en cómo los actores van percibiendo la voluntad política de los que formulan las leyes y de los que tienen que implementarlas. A veces una ley simplemente sale aplaudida, sin embargo en la práctica no es debidamente aplicada. Yo creo que hay una gran responsabilidad del gobierno en este caso de asumir con todas las responsabilidades, con todo el compromiso, las leyes que se van aprobando, usadas por ellos, y que se vayan aplicando efectivamente, de tal suerte que la sociedad vaya creyendo que efectivamente estamos en un cambio. Muchas gracias, Alfredo. Tarcisio, vamos haciendo unas reflexiones finales. ¿Cómo se hace un país, cómo se administra, ¿no? Un país que tiene esto que estamos ahí en la parte final más valorando? Tanta riqueza natural que uno dice realmente es impresionante. Mencionaban ustedes mismos la diferencia versus Costa Rica, ¿no? Pero al mismo tiempo saber administrar de tal manera que no podemos tener riqueza para hoy y no sería hambre para mañana, devastación para mañana, porque si es que las minas, justo las minas que tanto tenemos en Ecuador de diferentes clases, estarían en zonas que no sean vulnerables, pues hagan el trabajo. Pero lamentablemente tenemos en la Amazonía, tenemos en las cuencas, en las nacientes de los ríos. ¿Cómo se decide eso? ¿Y qué nivel de discernimiento tiene que haber entre las autoridades para que valoren esto, sabiendo que es un país que necesita enormes riquezas y tenemos casi nada de ingresos ahora, Tarcisio? El micrófono, por favor. Ay, perdón, yo creo que principalmente un país así se administra con tomadores de decisiones que tengan como meta el bien común y no el interés económico particular, personal o empresarial o de, digamos, individual. Yo creo que se maneja con personas que conocen las materias de las cuales se están tratando, que conocen a profundidad lo que es este país, porque yo veo que muchos gobernantes, muchos asambleístas, muchos alcaldes, etcétera, no conocen sus propias regiones, no conocen el país, no han estado con la gente, no saben lo que la gente siente, lo que la gente piensa, las necesidades de las personas. Y ahí te puedo dar el ejemplo de esa pobre y olvidada provincia de Esmeraldas, que acaba de tener hace pocas semanas el derrame petrolero y el impacto ambiental más dramático de los últimos años, y ya es periódico de ayer. Ya nadie se acuerda de eso. Entonces, ¿cómo se administra este país? Con un sentido colectivo de interés comunitario, colectivo, de interés social, de interés de hacer lo mejor para la gente y no para uno mismo. Gracias. La misma pregunta, Yolanda. ¿Cuál es el punto equidistante, el punto medio? Esta es una pregunta de siempre, pero ahora más que nunca, porque nos está pasando en Ecuador una ley y una decisión para exportación minera. Talía, no se ama lo que no se conoce. Y eso va para todos nosotros, adultos, niños, jóvenes, viejos. Si no conocemos el país, no vamos a tener nunca el interés por defenderlo. Y creo que uno de los espacios que se abre con esta nueva ley es acercar más las áreas protegidas a los niños y a los jóvenes. En las clases yo siempre criticaba eso de que enseñamos el predicado y el sujeto con frases como la casa es verde, en vez de decir el árbol es grande, ¿no es cierto? Para poder analizar qué es el árbol y por qué es importante. No tenemos idea de las especies valiosísimas que tenemos en este país y que están en riesgo, o aquellas que son únicas solamente para el Ecuador y que exigen de todos nosotros más protección. Entonces, enseñar
al ecuatoriano el valor de las áreas protegidas es el número uno. Y la segunda cosa que también contribuye a eso es que hablar de intersectorialidad no solamente de los distintos grupos que hacen el Ecuador, sino de los distintos ministerios que tenemos en el Ecuador. Áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente tiene que trabajar con el Ministerio de Salud, que es nuestro mejor aliado cuando hablamos de agua limpia, ¿no es cierto? Pensando que la mayor parte de los niños que mueren antes de los 3 años mueren por aguas contaminadas en su alimentación. Si no hacemos una alianza, inclusive con las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Natura, Paco Moncayo era la autoridad militar más alta en Guayaquil. Y este señor, a quien yo no conocía, me llamó un día y me dijo, ¿qué podemos hacer por el ambiente en Guayaquil? Y puso a todos los soldados a sembrar árboles en la ciudad. Uh-huh. Entonces, son pequeños símbolos que quedan en el recuerdo, pero que son muy significativos cuando pensamos que no solamente el Ministerio del Ambiente o el Ministerio de Turismo son los únicos que tienen que intervenir en este proceso. Todos aquellos que hacen industria, los que están encargados de vivienda, todos de alguna manera tienen que sujetarse a las leyes de la naturaleza y respetar el principio que tenemos en la Constitución, ¿no es cierto? Uh-huh. Pachamama, los derechos de la naturaleza, el summa causai, que son principios que todos aprobamos y que todos quisiéramos que no sean solamente decoración de la Constitución, sino que sean parte de nuestro discurso y accionar permanente. Y con eso me quedo y cerremos el programa cerremos este bloque para volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas depositándolo en los Recibot, disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Tarcisio Granizo? Le ha ido mal a quienes pensaban que la empresa pública era lo mejor para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Alfredo Carrasco. A quienes les ha ido mal a aquellos a quienes no confiaron en que la respuesta de apoyo a las áreas protegidas iba a tener el resultado que tiene. Yolanda Cacabatze. Al ser humano afectado por las guerras que estamos mirando ahora. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién ha ido bien, Tarcisio Granizo? Yo creo que les ha ido bien a los guardaparques si es que esta ley es la más adecuada. Alfredo Carrasco. Le ha ido bien al reconocimiento que han hecho a Edgardo Bauza. Yolanda Cacabatze. A todos nosotros, porque esta ley tiene que salir. Gracias a los panelistas que han estado hoy en Descifrando con nosotros y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de ex @ThaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.